Música. En la vida de cada individuo surge un instante en que música se mira al espejo y descubre que la imagen reflejada no coincide del todo con la que imaginaba ser. Tal vez no sea el fracaso lo que los persigue, sino una sutil sensación de que algo esencial se ha extraviado. Un tipo de desconexión entre el ser actual y el potencial que podrían alcanzar. Ese instante, esa rara combinación de lucidez y malestar, es el punto de partida real de la transformación personal. Pues antes de que cualquier cambio se manifieste externamente, se inicia como una revolución psicológica silenciosa en el interior. Tendemos a ver el cambio como un suceso puntual, una resolución, un hallazgo repentino o un momento decisivo. Sin embargo, en realidad, la transformación implica desmontar y reconstruir la mente paso a paso. No se trata solo de realizar acciones distintas. Música. Se trata de observar el mundo a través de una perspectiva totalmente renovada. Música. Música. Ese tipo de cambio, el profundo y interno, no se produce de la noche a la mañana. Se desarrolla de forma discreta, a menudo a través de conflictos, dudas sobre uno mismo y episodios de reflexión profunda que la mayoría prefiere eludir. Los psicólogos han investigado este proceso desde hace décadas. Carl Jung lo denominó individuación, el mecanismo para unir las partes dispersas del yo en un conjunto armónico. Abraham, música. Maslow lo interpretó como el camino hacia la autorrealización, el despliegue progresivo del potencial completo de una persona una vez satisfechas las necesidades básicas. Música. Pero más allá de las teorías y los términos, la esencia es sencilla. La transformación arranca cuando el sufrimiento de permanecer igual supera el temor al cambio. La mayoría nunca llega a ese límite de manera deliberada. Avanzan por la existencia repitiendo esquemas, ejecutando los mismos programas emocionales adquiridos en la infancia. Sus decisiones están dirigidas por guiones invisibles, convicciones moldeadas por la familia, la cultura o vivencias tempranas. Esas convicciones se convierten en barreras mentales que sutilmente definen lo que consideran factible. No soy lo suficientemente capaz. La gente como yo no triunfa. Es demasiado tarde para reinventarse. Parecen inofensivas, pero forman la estructura oculta de la existencia de una persona. La psicología de la transformación se pone en marcha en el preciso momento en que empezamos a cuestionar esas barreras. Música. No a derribarlas de inmediato, solo a percibirlas. La conciencia, por simple que parezca, es el primer gesto de insurrección contra una mente condicionada, porque una vez que detectas el patrón, deja de dominarte por completo. Los expertos en neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, han hallado algo fascinante. Cada vez que desafías conscientemente una creencia o conducta antigua, el cerebro inicia un cambio literal en su cableado. Se crean nuevas conexiones neuronales. Música. Las antiguas se debilitan. El cerebro no es un plano inalterable, es un territorio vivo y dinámico que se ajusta a tus vivencias y reflexiones. La transformación, desde un punto de vista científico, es una construcción neurobiológica. Música. Estás remodelando físicamente tu propia mente al optar por lo diferente, razonar de otro modo y comportarte de forma distinta. Música. Pero aquí radica la paradoja. La mayoría anhela la transformación sin el malestar que la acompaña. Música. Desean los beneficios del cambio sin la fricción que lo posibilita. No obstante, desde la perspectiva psicológica, el malestar no indica un fracaso. Música indica que el cerebro está siendo impulsado fuera de sus rutas habituales. Es el yo antiguo cediendo el dominio. Música. El ego se opone porque su función principal es preservar la estabilidad. Por eso el crecimiento se percibe como desorden. Tu sistema interno intenta aferrarse a lo conocido, incluso si ese lo conocido es lo que te asfixia. Si alguna vez has intentado modificar un hábito, como levantarte más pronto, alimentarte mejor o cultivar pensamientos optimistas, seguro has notado esta oposición. No es mera pereza. Es tu cerebro salvaguardando su identidad. Los científicos cognitivos lo llaman homeostasis, el proceso psicológico que mantiene coherente tu percepción del yo. Cuando actúas de maneras que no cuadran con lo que crees ser, la mente genera incomodidad y busca restablecer el equilibrio previo. Por eso la auténtica transformación no parte de hábitos novedosos. Parte de un nuevo concepto del yo. La identidad ha de evolucionar antes de que el comportamiento se consolide.
Reflexiona un momento. Si te consideras una persona desorganizada por naturaleza, quizás ordenes tu habitación un par de veces, pero tu cerebro regresará al desorden. Si piensas que eres torpe con las finanzas, podrías ahorrar durante una semana y luego sabotearlo sin darte cuenta. Pero si comienzas a afirmar, soy alguien que cuida su entorno, o estoy aprendiendo a manejar el dinero, la mente se alinea con esa imagen fresca. Y una vez que la identidad se transforma, el comportamiento fluye de manera natural, no impostada. La transformación, por tanto, es un proyecto de identidad camuflado como mejora personal. Todo cambio significativo, desde superar adicciones hasta reparar vínculos afectivos, inicia con una redefinición de lo que crees ser. Por eso funcionan la terapia, el diario personal y la autoobservación. Hacen visible lo inconsciente. Hacen que te ayuda a detectar las creencias ocultas que moldean tu existencia. Y una vez que algo invisible sale a la luz, pierde gran parte de su influencia. Sin embargo, el camino no suele ser recto. De hecho, quienes experimentan un cambio profundo lo describen como un ciclo. Avance, incertidumbre, retrocesos, lucidez y renacimiento. Esto evoca el viaje del héroe de Joseph Campbell, en el que la persona debe abandonar la seguridad de lo conocido, afrontar pruebas internas y, al final, regresar transformada. La psicología respalda este esquema. La transformación frecuentemente pasa por una fase liminal, ese intervalo entre quién eras y quién estás por llegar a ser. Es un periodo incierto y molesto, pero imprescindible, ya que sin él no hay espacio para el renacer. Lo fascinante es que el cerebro replica este patrón. Al adentrarte en la fase liminal, por ejemplo, al dejar un empleo, romper una relación o encarar un trauma antiguo, la red de modo por defecto del cerebro se activa con mayor intensidad. Esa zona está ligada a la reflexión sobre uno mismo y a la identidad narrativa. Es la forma en que tu cerebro reescribe tu historia personal. Y cada relato nuevo que te cuentas, si se repite y carga de emoción, se graba neurológicamente como tu nueva realidad. Así que cuando afirman que te conviertes en lo que crees, no es una metáfora. Describen un proceso psicológico tangible. La creencia no es mero pensamiento. Es un patrón de impulsos neuronales que se repiten hasta volverse auténticos. La única vía para alterarlo es mediante repetición consciente, refuerzo afectivo y vivencias que demuestren al cerebro que el viejo esquema ya no rige, música, la realidad. Pero aquí radica el obstáculo, y es donde la mayoría de los procesos de cambio fracasan. La gente intenta evolucionar solo con fuerza de voluntad, imponiendo conductas nuevas mientras se aferra a identidades antiguas. Dicen, quiero ser seguro de mí, pero en el fondo se ven a sí mismos como inseguros, intentan aparentar fortaleza mientras internamente se sienten débiles. Música. El subconsciente no se traga el montaje, conoce demasiado bien el guión viejo. Por eso, la transformación exige verdad antes que esfuerzo. No puedes convertirte en alguien distinto mintiendo sobre quién eres en este momento. La honestidad radical es el pilar de todo cambio. No la que avergüenza o castiga, sino la que con suavidad revela el verdadero panorama de tu mundo interior. Esto es lo que siento. Esto es lo que he eludido. Esto es lo que aún duele. Esa autodesnudez rompe las barreras psicológicas que te mantienen atado a patrones obsoletos. Es como limpiar una herida. Duele al principio, pero es vital para la curación. Y al llegar a ese grado de sinceridad, algo se mueve. Dejas de forzar el cambio desde el rechazo propio y comienzas a crecer desde la comprensión de ti mismo. Esa es una diferencia clave. La mayor parte de los consejos de autoayuda fallan porque parten de la idea de que hay que repararte. Pero la transformación psicológica no va de reparaciones. Se trata de integración. Música. De aceptar las facetas que has rechazado y aprender a colaborar con ellas en lugar de combatirlas. Por poner un caso, imagina a alguien que batalla con la procrastinación. A simple vista, podría pensar que le falta disciplina, pero en el fondo, esa dilación suele encubrir miedos, al fracaso, al triunfo o al juicio ajeno. Cuando se reconoce ese temor con empatía en vez de culpa, la conducta empieza a desvanecerse. Música, porque la mente ya no precisa defenderse mediante la evasión. En ese sentido, la transformación no es un autoataque, sino una reconciliación consigo mismo. Por eso la conciencia emocional es un elemento esencial para un cambio perdurable. No puedes alterar lo que te niegas a experimentar. Las emociones son indicios, información del subconsciente sobre desajustes o heridas sin cerrar.
La ira podría indicar límites invadidos. Música. La tristeza podría aludir a una pérdida o necesidades insatisfechas. La ansiedad podría destapar la inestabilidad entre el yo antiguo y el que surge. Música. Al aprender a descifrar esas emociones en lugar de reprimirlas, empiezas a fluir a través de ellas en vez de quedar preso. Música en ellas. Estudios psicológicos recientes demuestran que la atención plena y la autocompasión, música, aceleran la transformación al mitigar la respuesta de amenaza del cerebro. Cuando encaras tu malestar con curiosidad en lugar de crítica, la amígdala, el núcleo del miedo en el cerebro, música, se tranquiliza. Esto libera el acceso a la corteza prefrontal, la zona encargada del razonamiento, las decisiones y el desarrollo a largo plazo. En términos sencillos, la amabilidad hacia ti mismo amplía literalmente tu potencial para evolucionar. Las metamorfosis más profundas ocurren en silencio, no en proclamas grandiosas, sino música, en instantes sutiles donde te pillas optando por otro camino. Haces una pausa antes de reaccionar. Respiras antes de hablar. Música. Dices no cuando antes decías sí por temor. Cada uno de esos instantes es una mini revolución psicológica. Rehacen el ser interior. Música. Y cuando se acumulan lo suficiente, la identidad antigua se diluye. La melodía se desvanece poco a poco, música sustituida por una esencia más auténtica, liberadora y en sintonía con la persona que estás destinado a ser. Music. Aún así, casi nunca percibimos el cambio en el momento en que ocurre. Solo al echar la vista atrás te das cuenta del camino recorrido. Music. Las charlas que ya no aguantas, los pensamientos que dejan de controlarte, el sufrimiento que ya no te marca, todo eso son señales evidentes de evolución. El tú de ahora resultaría irreconocible para el de antaño. Y esa es la sutil maravilla de la metamorfosis personal. No se trata de un instante de revelación, sino de la comprensión paulatina de que has superado una versión antigua de ti mismo sin necesidad de demolerla a propósito. Music. Sin embargo, siempre queda más por descubrir. El proceso de cambio no finaliza, se transforma. Cada vez que te abres a una identidad renovada, la vida Music te plantea un nuevo umbral, otra capa de tu ser lista para fusionarse. El desarrollo no exige la perfección, solo tu implicación. La mente se opone, el corazón duda, pero hay algo en tu interior que sigue avanzando, atraído por esa llamada tenue pero irresistible hacia el devenir. Lo que mucha gente malinterpreta del cambio, Music, es que no va solo de disciplina propia o de estímulos externos. Se trata de conciencia. Una conciencia tan sincera que empieza a disipar las ilusiones. Porque al ver con claridad, al comprender los verdaderos engranajes de tu mente, Music, los temores, las historias que te cuentas, las barreras que levantas, obtienes libertad. No esa libertad que lo hace todo sencillo, sino la que te permite optar, Music, de forma consciente por caminos distintos, incluso cuando resulta difícil. Existe un fenómeno psicológico denominado disonancia cognitiva. Esa inquietud que surge cuando tus conductas y convicciones no coinciden. La mayoría resuelve esa molestia ajustando sus actos para que vuelvan a encajar con creencias obsoletas. Pero quienes se transforman de verdad hacen lo contrario. Dejan que la incomodidad persista el tiempo suficiente para que impulse la evolución de sus ideas. Music. Soportan esa etapa intermedia donde nada parece seguro, donde eres demasiado consciente para retroceder, pero aún no lo bastante seguro para dar el paso. Ahí es donde se produce el verdadero esfuerzo. Ahí es donde el cambio se solidifica en una nueva esencia. En ese sentido, Music, la transformación personal no es un hecho aislado. Es un diálogo continuo entre el que fuiste y el que estás forjando. Cada jornada trae una invitación discreta a reaccionar de otro modo, a razonar de forma diferente, a interpretar la realidad con ojos nuevos. A veces tropiezas, a veces recaes en patrones antiguos. Music. Pero incluso en esos casos no partes de la nada, porque la conciencia no se borra. Music. Una vez que has vislumbrado la verdad, permanece. Susurra en el fondo de tus decisiones hasta que vuelves a prestarle atención. Music. Uno de los elementos más ignorados en la metamorfosis es el entorno. Nos gusta creer que la fuerza de voluntad basta para superar cualquier obstáculo. Pero en la práctica, lo que nos rodea,
Las personas con las que conversamos, music, el material que absorbemos, los sitios donde pasamos el tiempo, todo eso afianza la imagen que tenemos de nosotros mismos. Desde el punto de vista psicológico, el ambiente refleja tu identidad. Si buscas ser más innovador, pero te mueves en un círculo de escepticismo, tu cerebro capta mensajes contradictorios. El mundo exterior te recuerda sin cesar al yo antiguo que intentas abandonar. Music. Por eso, los expertos en modificación de conductas insisten en el concepto de diseño ambiental. Si aspiras a cambiar, has de crear un entorno que, music, respalde al ser que estás cultivando. Elimina los estímulos que avivan tu viejo yo. Incorpora indicios visuales para el nuevo. Rodéate de quienes vislumbran tu capacidad, no solo tu pasado. Porque cada percepción sensorial, cada diálogo, music, cada ruido, cada rincón, está moldeando tus conexiones neuronales, te des cuenta o no. No puedes sembrar semillas frescas en tierra envenenada y esperar que prosperen. Music. Pero la dimensión más profunda del cambio no tiene que ver con lo externo en absoluto. Se centra en lo que te permites aceptar en tu fuero interno. Porque las creencias no son meros pensamientos pasajeros, son órdenes que tu cerebro transmite a tu organismo. Music. Cuando crees que no puedes modificar nada, tu sistema nervioso se prepara para el revés antes de que inicies. Cuando confías en tu potencial, tu cuerpo se adapta. Tu pulso, tu forma de erguirte, tu concentración, todo se alinea con esa convicción interior. No es música hechicería, es la biología de la anticipación. El cerebro reacciona a lo que considera real. Por eso, la visualización y las afirmaciones, cuando se practican con fervor emocional, generan impactos tangibles. Los neurocientíficos han demostrado que evocar una acción en la mente activa regiones cerebrales casi idénticas a las que se emplean al music, ejecutarla físicamente. Cuanto más intensamente ensayas una identidad novedosa, más la percibe tu cerebro como algo habitual. Y menor es la oposición que sientes al ponerla en práctica en la vida real. Te conviertes, en sentido literal, en aquello que practicas music al ser. Aún así, la transformación no consiste en fingir. Va de encarnar. Fingir implica, soy algo que no soy. Embodying afirma, estoy aprendiendo a existir como lo que ya soy por debajo del bullicio. Porque en el fondo, la psique humana no anhela convertirse en otra persona, aspira a volver a esa versión de sí misma, música, que siempre estuvo completa, aunque olvidada. Ese es el enigma de la metamorfosis personal. Parece que te estás transformando en alguien distinto, música, pero en realidad se trata del proceso de recordar quién eres de verdad cuando el miedo y los condicionamientos dejan de guiar tus decisiones. Numerosos pensadores han explicado este camino a través del concepto del yo falso, esa personalidad que forjamos para subsistir en el mundo. De pequeños nos adaptamos. Música. Descubrimos qué nos granjea afecto, qué evade el rechazo. Construimos una careta que encaja en nuestro entorno. Sin embargo, con el tiempo, esa careta se vuelve asfixiante. Restringe tu expresión, tu autenticidad, tu libertad. Música. El viaje de la metamorfosis arranca cuando dejas de confundirte con esa careta. Comienzas música a plantearte, ¿quién soy más allá de lo que me enseñaron a ser? Esa simple interrogante puede desmontar años de condicionamiento mental. Música. En la terapia, esto se conoce a veces como la muerte del ego, no de forma sensacionalista, sino música como el paulatino desapego de la identificación con el yo fabricado. Dejas de defender tus ideas con tanta vehemencia, renuncias a la necesidad de tener razón, abandonas el afán de demostrar tu valor, empiezas a contemplar tus pensamientos en lugar de fusionarte con ellos, y desde esa óptica, la metamorfosis pasa a percibirse, música, como algo menos forzado y más como un despliegue natural. Cuanto más sueltas, más lugar generas para que brote algo genuino. Pero ni siquiera la autenticidad es un estado inmutable. Es cambiante, flexible. Quién eres ahora no es quien eras hace 5 años. Y eso no supone una contradicción. Es progreso. La psicología de la metamorfosis personal admite que la identidad es algo dinámico. Música. Cada convicción, cada vivencia, cada avance emocional reescribe un fragmento de tu relato, música interior. Así que, en vez de perseguir una versión definitiva de ti mismo, la metamorfosis te invita a habitar en sintonía con tu verdad presente, música, consciente de que evolucionará a medida que tú lo hagas. Aún así, la metamorfosis exige música, valentía.
No del tipo heroico de las películas, sino la callada y perseverante que se manifiesta incluso en la intimidad. Música. Pues modificar tu ser implica defraudar ciertas facetas de tu pasado, música, y en ocasiones, defraudar a quienes aún se aferran a esas facetas. Enfrentarás incomprensiones, perderás lazos específicos, música. Hasta es posible que dudes de tu propia cordura en momentos puntuales, eso es habitual. El desarrollo frecuentemente aparenta ser una pérdida antes de revelarse como una liberación. Música. No obstante, lo que sacrificas en comodidad, lo recuperas en nitidez. Existe también una norma psicológica poco comentada, la ley de la conservación emocional. Propone que las emociones reprimidas no se evaporan. Se convierten en hábitos, música en proyecciones o incluso en tensiones corporales. Cuando al fin optas por la metamorfosis, música, todas esas emociones acumuladas afloran a la superficie. Por eso resulta tan agitado. No es que estés fracturándote, es que tu mente está liberando música lo que ha retenido. Las lágrimas, la perplejidad, el agotamiento. No son indicios música de fragilidad. Son señales de que se está gestionando el antiguo acopio emocional. Cada desahogo genera hueco para la regeneración, música, y con cada desahogo tu vínculo con el tiempo se altera. El porvenir ya no parece un horizonte remoto que persigues. Empieza a percibirse como algo que se despliega de forma orgánica desde las elecciones que tomas en el ahora. Música. Ese es un cambio psicológico clave, de la tensión al fluir, porque una vez que cesas en el intento de transformarte en otro, comienzas a hacerlo. Música. Actúas desde la armonía en lugar de la urgencia, y paradójicamente, ahí es cuando el cambio se acelera. El instante en que dejas de cazar la metamorfosis suele ser el momento en que la encarnas. Música. Cabe destacar que la metamorfosis no siempre es evidente para los demás. Música. En ocasiones se manifiesta como quietud, mutismo o incluso aislamiento. Puedes pasar meses en reflexión, lectura, música, escritura en un diario o mera observación. Para el mundo exterior podría parecer que estás estancado, pero por dentro tus circuitos neuronales se están reordenando. Música. Tus creencias subconscientes se están reformulando. El desarrollo no siempre se proclama con estruendo. A veces las revoluciones más profundas ocurren en silencio, al fondo de tu rutina, música diaria. Y cuando el nuevo yo por fin se asienta, resulta extrañamente reconocible. Música. No sientes que has devenido en alguien distinto. Sientes que has regresado a casa. El perpetuo música conflicto interno se atenúa. Las cosas que antes te alteraban pierden su influencia. Música. Comienzas a reaccionar con serenidad en vez de con aspereza. Hablas con sinceridad sin ensayar. Te desplazas por el mundo con una firmeza que, música, no depende de los resultados. Eso es la madurez psicológica, no la carencia de sufrimiento. Música, sino la existencia de perspectiva. Desde el punto de vista neurocientífico, esta fase se asocia con una mayor sincronía entre los núcleos emocionales y los racionales del cerebro, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Se trata de la fusión entre sentimiento y lógica, instinto y conciencia. Tus respuestas se convierten en decisiones deliberadas. Tus impulsos se transforman en comprensiones profundas. Dejas de actuar por patrones subconscientes y comienzas a existir con una intención plenamente consciente. Eso es lo que los psicólogos denominan autorregulación e integración interior. Sin embargo, incluso en este punto, el cambio prosigue, pues el yo no es un fin, sino un flujo de ajustes constantes. Seguirás desarrollándote ante nuevos retos a medida que se desvelan estratos más profundos de percepción. Música. La transformación no es una escalera lineal, es una espiral ascendente. Regresas a las mismas lecciones, pero en planos superiores de entendimiento. La clave radica en que cada vuelta las abordas con mayor sabiduría, más serenidad y menos temor. Hay una frase del psicólogo Viktor Frankl que lo resume a la perfección. Cuando ya no podemos modificar una circunstancia, nos vemos obligados a modificar nosotros mismos. Ese es el núcleo de la transformación. Comprender que el dominio del exterior es finito, pero la evolución interna carece de límites. Música. Tal vez no puedas dominar lo que te sucede, pero sí siempre lo que ello representa para ti, y ese cambio en la interpretación es lo que otorga sentido al sufrimiento.
Así que si te hallas en un umbral, dubitativo, con miedo, sin saber en quién te estás convirtiendo, ten por seguro que forma parte del trayecto. La desorientación no equivale a un fracaso. Es el vacío entre identidades. Significa que la estructura antigua se deshace y emerge algo novedoso. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo mantenerte alerta durante el paso. La conciencia actúa como el nexo entre lo que fue y lo que está por venir. Al final, llega un instante en que la transformación deja de ser algo que realizas, se convierte en tu forma de habitar el mundo. Dejas de requerir cambios radicales porque tu existencia misma se vuelve un ciclo de renovación perpetua. Maduras sin esfuerzo forzado. Música. Aprendes sin pretenderlo. Sanas sin apresurarte. Y en esos instantes de calma empiezas a captar música que la transformación nunca buscó hacerte excepcional. Se trataba de descubrir que ser común pero consciente ya es suficientemente extraordinario. La psicología de la transformación personal, por tanto, no persigue la perfección absoluta. Consiste en fomentar la atención plena, la empatía y la autenticidad. En alinear tu universo interior con tal profundidad que el exterior lo refleje de modo espontáneo. En aprender a transitar lo ignoto sin demandar seguridades, porque la vida, en su fondo, es una secuencia de metamorfosis, de la inocencia a la vivencia, del pánico al discernimiento, de la autodefensa a la autoexpresión. Y si observas con detenimiento, verás que ningún cierre que hayas superado fue en realidad un fin. Fue un rito de paso. Cada desengaño amoroso, cada tropiezo, música, cada ápice de angustia, era el mecanismo de la existencia para moldearte hacia una mayor hondura. La persona en la que te estás forjando no surge del azar o del empuje, emerge de cada opción que tomaste para confrontarte con sinceridad, cuando ocultar sería lo más sencillo. Esa es la verdadera esencia de la transformación, no un mero avance aislado, sino un diálogo vitalicio entre quien has sido y quien aún estás por ser. No es deslumbrante, no es sencillo, pero es auténtico. Y al cabo, eso es lo único que cuenta. Vivir una existencia genuina, atenta y lo bastante vigilante para afirmar, no solo subsistí, me transformé.